Entonces van a comenzar a liberar oxígeno y ese oxígeno liberado por estas algas en ese océano primitivo va a comenzar ya a asociarse con los rayos ultravioleta que ingresaban directamente a la Tierra y van a formar la capa de ozono. Entonces ya estamos hablando de manifestaciones de vida. La Tierra, nuestro planeta, de ahí de la era primario-paleozoica, pasa a la era secundario-mesozoica, donde aparecen ya los reptiles, ¿no? Los diploducos que llegaron a medir hasta 25 metros de altura, los dinosaurios. Luego viene la era terciaria o cenozoica, donde aparecen los mamíferos. Y luego viene la era cuaternaria antropozoica, donde ya aparece el hombre. Pero la era cuaternario-antropozoica va a tener dos periodos bien marcados. El Pleistoceno, donde todo se congeló. Recuerden la teoría inmigracionista de Alex Aldrilka del poblamiento americano. El hombre proviene de Asia, cruzó el estrecho, el puente de Bering, que se había congelado, y ingresó hacia América, ¿no? Y luego la era actual que estamos, que es la Holoceno, que es nuestro tiempo actual. Ahorita estamos en el Holoceno. Bien, después de haber pasado esas 5 eras geológicas, vamos a mencionar las principales características de la Tierra. Nuestra Tierra ocupa el tercer lugar dentro del sistema planetario solar que vimos la clase pasada. Es el planeta de mayor densidad y es el planeta pues donde se ha comprobado la vida humana, animal y vegetal, ¿no? Entonces vamos a mencionar las características de nuestro planeta Tierra. ¿O cuándo marchas? ¿Este? La edad que tiene la Tierra es una edad de Entonces sí voy a. 4,5 eones, 4.500 Va a haber una millones de plaga por años ahí y ha también. pasado por esas 5 eras o fases geológicas. Se llama. Su Ya la vas forma a es ver así, geoide, puta ya que madre, la qué Tierra rica no es es una una noche de esfera verano. perfecta. Es ensanchada en el Ecuador y es achatada en los polos. Ese ¿Qué ensanchamiento tal? y achatamiento se debe a dos fuerzas, la centrífuga y la centrípeta, que vamos a ver dentro de un momento. Ya, sí, man. ¿Estás peleado hoy La día? Tierra tiene una superficie aproximada de quinientos Pelea diez que te millones de pego. kilómetros cuadrados. Como no es una esfera perfecta, su circunferencia ecuatorial Hasta que en gane, la zona ¿no? central es de 40.076 kilómetros y en la ¿Qué zona onda de hacía los jugar polos eso? es de 40.009 kilómetros. Eso Mano, hace que tengo la hambre, Tierra sea de weón. forma geoide como una papa, como una mandarina. Va, va, Esas me serían las callo, me callo. características de nuestro planeta Tierra. Su gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado. La gravedad es permanente, pero la gravedad se va a alterar. Se va a Ah, está que se alterar por la mecha. latitud, se va a alterar por la altitud, que vamos a ver dentro de un momento. Y se Motrito, habla establece un grueso, mi día de la Tierra, hermano. se establece un día de la Tierra con la ¿Verdad? finalidad Oh, pero el de que hijo de tomemos puta tiene conciencia plata. del gran daño que le estamos haciendo a nuestro planeta, a nuestro hogar, El a hijo de puta nuestro tiene plata, hábitat, ¿no? weón. Bien, esas serían las características de la Tierra, tercer planeta, el planeta de Qué bueno se mayor muestra que tiene plata. densidad, el planeta de mayor densidad. Me rompe el corazón. Tiene tres Hace formas mucho me definidas, rompió el geoide, corazón. forma real, Ay, me forma rompió ideal el de la corazón. Tierra, como una Hace mucho mandarina, me como rompió el una papa, corazón. achatada en la zona de los polos, ensanchada en la zona ecuatorial. La matemática le asigna la esfera. La escuela pitagórica señalaba que el número cero era el número perfecto, por lo tanto la Tierra también debería de tener esa forma. Entonces la matemática le asigna la forma esférica. Luego tiene su forma topográfica, que es Pasa la esta forma pelea de muy la difícil, Tierra, weón. con su relieve, con sus cordilleras, sus montañas, sus ríos, sus lagos. Estas son las tres formas que tiene la Tierra: geoide, ¡Pégale! esferoidal y matemática. Bien.
Pásale, tío, porque tengo mi causa, ¿no? Mi causa, Ahora, le tengo las que gritar a mi causas de la causa forma esto, que tiene Juanito, la Tierra huevón. son las siguientes: la Tócalo gravedad, nomás, te meto un el puñete, tío, concha tu movimiento de madre. rotación y la plasticidad de la corteza. O sea, que le grita, más, Hemos oh, tía, déjame hacer mi mencionado que la clase, pe, gravedad tía, es o vas a nueve la coma tía, ¿no? ochenta y uno Que metros le por grite más segundo al tarde, pero grite cuadrado, siempre. pero esta gravedad se va a ver alterada. La gravedad es la Guido fuerza Chorrillo. que No, no fui entra, al la final. fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos hacia Para hacer su un centro. examen. El movimiento de rotación va a producir la fuerza que de salida, una fuerza que ensancha el ecuador, que es la fuerza centrífuga. Y la plasticidad permite a la Tierra poder formar relieve, poder formar cordilleras, formar ¿Hoy has marchado? montañas. Esa es la característica. Es como nosotros. ¿Y qué Podemos tal? correr, podemos nadar, podemos hacer ejercicio, podemos bailar. Nuestro cuerpo tiene una elasticidad, tiene una plasticidad que nos permite poder hacer, ¿no?, diferentes El cosas. gordo. Entonces, ¿cuáles son las causas que tiene de la forma terrestre? Gravedad, El gordo, movimiento la de jija. rotación y plasticidad de la corteza. Ahí encontramos a 0 grados la línea ecuatorial, ¿Y el José le hace caso? ¿ya? Vamos a ver, repito. Aquí está. Ecuador 0 grados es menor latitud, Ya. por lo tanto hay menor gravedad porque esta zona está ensanchada. Esta zona está ensanchada. En cambio, en la zona de los polos se produce la fuerza de entrada, la centrípeta. Entonces, esta es mayor gravedad, 90 grados. Mayor latitud, mayor gravedad, porque está más cerca al centro de la Tierra. Como la zona de los polos es más achatada, entonces estará más cerca al centro de la Tierra, siendo Reykjavik la capital de Islandia, la ciudad más cercana al centro de la Tierra. Islandia es un país de Europa Occidental, Europa Occidental. Ahora, Ecuador, que es el lugar de menor latitud, 0 grados, tiene menor gravedad, y acá vamos a encontrar a la ciudad de Quito. Quito, Ecuador, sería la ciudad capital más alejada del centro de la Tierra, porque Gordo, está gordo, prácticamente, gordo, ¿no?, más flon. ensanchado. Entonces, repito Ah, para no, ya ni, hacer no hay la floja, oye, no pregunta. hay flojas ricas en el colegio, ¿no? Como la Tierra no es una esfera, es geoide, como podemos ver, es más ensanchada en la zona del Ecuador. Por lo tanto, el Ecuador está más ¿Como alejado quién? del ¿Como quién? centro, mientras que los polos, que es mayor latitud, están más cerca al centro porque la Tierra es achatada. La fuerza centrípeta es la que produce la ¿Chiquito? gravedad, la fuerza de entrada, mientras que el movimiento de La rotación mini de la produce la danza, fuerza la de mini salida, la danza. fuerza centrífuga. Por lo tanto, el ¿No está? equilibrio de la centrípeta que entra y la centrífuga Dice, que está. sale nos va a dar la verdadera forma de la Tierra, ¿Quién no geoide. está? La mini danza no está. Siendo la ciudad capital más cerca al centro de la Tierra, mayor gravedad, Reykjavik, Islandia. Siendo la ciudad capital más alejada del centro de la Tierra, Quito, Ecuador, ¿no?, que vendría a ser menor gravedad. Esto es por la latitud, 0 grados latitud menor, 90 grados latitud mayor. Entonces mi pregunta es, de las siguientes ciudades que voy a mencionar, quién registrará menor gravedad por la latitud? Menor gravedad por la latitud. Letra A, La Paz, Bolivia. Letra B, Bogotá, Colombia. Letra C, Moscú, Rusia. Letra D, Afganistán, Kabul. ¿Cuál de las ciudades que he mencionado registrará menor gravedad por la latitud? Moscú. A ver, sin miedo. A ver, ¿cuál será? ¿Será A, La Paz, Bolivia? ¿Será B, Bogotá, Colombia? ¿Será C, Moscú, Rusia? ¿No? ¿O será D, Afganistán, Kabul? Bolivia. ¿Será Bolivia, La Paz o Colombia? Colombia. Colombia, porque Colombia está más cerca al Ecuador.
Porque acá está el Ecuador y acá arribita de Ecuador está Colombia y abajito de Ecuador está Perú. Por lo tanto, será más ensanchada. En cambio, acá está Perú, acá abajo está Chile y acá al costado, ¿no? De Perú está Bolivia. Por lo tanto, sería Colombia. Pero si les hubiera preguntado quién registra mayor gravedad, ese sí sería Rusia, Moscú, porque están en la zona de los polos, ¿no? Entonces, por la latitud, la gravedad se modifica. Luego viene la altitud. Si estamos más alto en la máxima montaña. Por ejemplo, no hemos ido a escalar el Everest, 8.848 metros sobre el nivel del mar. Al estar a mayor altitud, vamos a registrar menor gravedad. Y si seguimos subiendo, escalando y salimos hacia el espacio sideral, ya no vamos a pesar, vamos a flotar porque nuestro cuerpo pasa por un estado de ingravidez. En cambio, al estar a menor altitud, hay mayor gravedad. A nivel mundial, el monte Everest registrará la menor gravedad porque está más alto y en la zona continental el que registrará mayor gravedad será el Mar Muerto. El Mar Muerto es un lago, el lago más salado del mundo, ubicado entre los países de Israel y Jordania. Sería el lugar de mayor gravedad. Entonces, la gravedad es permanente, pero se altera por la latitud y se altera por la altitud. Para que la Tierra tenga la forma que tiene geoide, actúan tres causas: la gravedad, el movimiento de rotación y la plasticidad, la que permite, pues, formar cordilleras, formar montañas, ¿no? Porque es la gravedad con el movimiento de rotación y con la plasticidad lo que van a determinar la forma que tiene la Tierra. Bien. Entonces, esas son las causas de la forma terrestre. Son las causas de la forma terrestre. Un minutito, por favor. Bien, seguimos entonces, esas son las causas. Ahora vamos a continuar. Antes se creía que la Tierra, pues los egipcios decían que la Tierra era rectangular y que una barca sagrada jalaba al sol, es por eso que el sol se movía. Los caldeos asirios decían que era cuadrada. Los chinos decían que la Tierra era como una carreta que estaba compuesta por varios cielos superpuestos, que eran la morada de sus dioses.
y cuando sus dioses se enojaban, mandaban los castigos que ellos creían que eran castigos a las lluvias torrenciales, a los terremotos, pensaban que eran castigos de sus dioses, pero hoy sabemos que son fenómenos geológicos y fenómenos geográficos, ¿no? Entonces, los pitagóricos, los de la escuela pitagórica, ya concebían al número cero como el número perfecto, por lo tanto ellos establecían que la Tierra pues también debería ser redonda y miraban ellos el cielo y veían en el día el sol en el crepúsculo matutino y vespertino redondito, veían a la luna llena redonda, veían a Mercurio, veían a Venus redondo, entonces decían la Tierra también tiene que tener esa forma, ¿no? La primera prueba es la forma de los demás astros que observaban, los planetas, ¿no? Las estrellas. La segunda es la forma como aparecen y desaparecen los barcos en el horizonte. Ahora, cuando ustedes estén navegando en el mar, vamos a poder ver la curvatura de la Tierra. Si vemos fijamente en el horizonte un barco alejarse, parece que el barco se estuviera hundiendo, y si lo vemos aparecer es como que el barco estuviera subiendo. Eso es por la curvatura de la Tierra. ¿Dónde podemos ver la curvatura de la Tierra? En el mar, en alta mar. Ahí vamos a poder ver la curvatura terrestre. La prueba ya geográfica contundente que demuestra que la Tierra era redonda fueron los viajes que realizó Magallanes, los viajes de circunnavegación alrededor de la Tierra, pero Magallanes se contagia de una enfermedad, de un virus, y él muere, y lo termina su discípulo Elcano en 1522. Ellos partieron desde España en 1519 y la travesía se completa en 1522 por Elcano, demostrando la esfericidad de la Tierra. Otra prueba es la sombra que se proyecta durante un eclipse lunar. Para que ocurra un eclipse lunar, la Tierra tiene que estar entre el Sol y la Luna para que ocurra un eclipse lunar. Entonces, aquí está la Luna, tienen que estar en misma línea recta que se conoce como sisigia. Y aquí en la luna se puede ver la sombra reflejada de la Tierra, y ellos veían eso y decían, no, esa es la Tierra reflejada en la luna, es redonda, ¿no? Esta es una prueba cósmica, el eclipse lunar. Pero ya la prueba más contundente, más verídica, fue la primera fotografía a color que se va a tomar desde el Apolo 8 en el año de 1968 y nos va a dar la verdadera forma terrestre, ¿no? Fotos de la Tierra, la prueba definitiva se logró por el Apolo 8 en 1968, descartando pues que la Tierra sea cuadrada, sea rectangular, como una carreta, porque los de la India eran muy fantasiosos. Los de la India que decían, la Tierra es un casco convexo, ¿no? La Tierra es un casco convexo, dice que está apoyado en el lomo de 4 elefantes, ¿no? Ellos decían, no, la Tierra es un cajo convexo, apoyado en el lomo de 4 elefantes. Los elefantes apoyados en una gran tortuga, y la tortuga nadaba en un gran océano de leche. Miren la concepción ideológica que tenían los de la India: casco convexo, 4 elefantes, tortuga y océano de leche. Eso del océano de leche es por la espuma que se forma cuando la ola revienta a la orilla del mar. Entonces, es por todo lo que carga, parte de las sales, otros residuos. Entonces, genera esa espuma. Claro que antes, como era menos contaminación, se formaba más. Seguramente por eso decir, ¿no? Entonces, ahí tenemos las concepciones ideológicas. Hoy sabemos que la Tierra, pues, no es ni rectangular ni cuadrada, sino geoide, ¿no? Es su forma real, geoide. Bien, estas son las pruebas. Ahora pasamos a esta es la fotografía. Esta es la fotografía que aparece en Discovery Channel. Esta es la primera fotografía que se toma a color de la Tierra. Ahora, claro, se toman más fotos, ¿no? Pero es una de las primeras. Bien, ¿la Tierra está quieta? ¿La Tierra está quieta? No, la Tierra se mueve. Y al girar la Tierra va a producir una fuerza llamada centrífuga en el ecuador, que va a generar el ensanchamiento ecuatorial. En el ecuador, producto del movimiento de rotación, se produce la fuerza centrífuga, la fuerza que va a ensanchar la zona ecuatorial.
Y en la zona polar se va a producir la fuerza centrípeta, la fuerza que achata la zona de los polos. El equilibrio de la fuerza centrípeta que achata los polos y la fuerza centrífuga que ensancha el ecuador nos dan la verdadera forma terrestre, que es la fuerza, que es la forma, perdón, geoide. Recuerda que la Tierra tiene tres formas: geoide como una mandarina, como una papa; esferoidal, que le asigna la geodesia, la geografía matemática; y topográfica, que es la forma con su relieve, sus cordilleras, sus montañas. Bien. Y como podemos ver ahí en la imagen, la Tierra está girando. La Tierra gira en su movimiento de rotación manteniendo un eje inclinado, ¿no?, respecto a la vertical de 23 grados 27 minutos. ¿Y quién está girando alrededor de la Tierra? La Luna. La Luna, nuestro satélite natural, que demora casi un mes en girar alrededor de la Tierra y en torno a sí misma. La Luna va a demorar, la Luna va a demorar prácticamente en girar en torno a sí misma y en torno a la Tierra va a demorar 27 días, 7 horas, 43 minutos, 11,5 segundos. O sea, por eso es que las fases lunares las vamos a ver cada 7 días, 7 por 4, 28. Cada 7 días vamos a ver las fases lunares. Ahora, antes se concebía una Tierra estática, jóvenes, porque nosotros vemos salir el sol por el este, porque la Tierra gira de oeste a este, y vemos salir por el este el sol. Al mediodía lo veo en mi cabeza y en la tarde lo veo ocultarse por el oeste. Entonces, esa concepción que nosotros tenemos ahora, veo al sol por el este salir, pero ya en la tarde, cuando regreso a mi casa, lo veo por el oeste. Imagínense la gente que vivió en el 100, 200, 300, 400, 500 años antes de Cristo, decían, no, es el sol quien está girando. Es el sol quien gira y la tierra está estática, porque nosotros mismos ahora no sentimos que la tierra se mueve. Entonces aparece un señor, un hombre considerado un gran genio en esa época, ¿no? Claudio Ptolomeo. ¿Qué pasó con Claudio Ptolomeo? Claudio Ptolomeo dijo, no, la Tierra es estática, la Tierra no se mueve y es el Sol quien gira alrededor de ella. Y esta teoría fue avalada por la Iglesia Católica. Toda aquella persona que dijera lo contrario era acusado de brujo, de hereje, de hechicero, y era quemado vivo en la hoguera por la Santa Inquisición, por decir que la Tierra se movía. La Iglesia avalaba la teoría geocentrista de Ptolomeo. Sí, dígame, Leonardo. Profesora, Claudio Ptolomeo era de la dinastía Ptolomea, entonces, ¿era faraón? No era faraón, porque él era griego, los faraones eran de egipcio, ¿no? De Egipto, pero era un hombre importante, un estudioso de las matemáticas, ¿no? Del espacio sideral, del universo, era un filósofo. Claudio Ptolomeo, ¿ya? Entonces, él se equivocó en hacer sus apreciaciones al ver que la Tierra salía el Sol salía por un punto, por el este, y terminaba ocultándose por el oeste. Y como nosotros no sentimos que la Tierra gira, entonces él se equivocó en sus cálculos, ¿no? Entonces, Claudio Ptolomeo, ahí está. Pero ¿quiénes son los primeros en afirmar que la Tierra se movía? Fueron Filolao en el 450 años antes de Cristo, Heráclites de Ponto en el 350 antes de Cristo, filósofos, pero en la antigüedad predomina la teoría de Claudio Ptolomeo, que señalaba que la Tierra era estática, que la Tierra no se movía, ¿no? Entonces la Iglesia Católica, en este caso ellos crean, ustedes saben, la Santa Inquisición, estamos hablando ya en la Edad Media, ¿no? Avalaban esta teoría. Entonces, posteriormente, entre los años 1400 y 1500, aparecen otros geógrafos de renombre. Entre ellos tenemos a Nicolás Copérnico, matemático también. Y Nicolás Copérnico establece su teoría heliocentrista, estableciendo que la Tierra sí se mueve, que la Tierra sí gira con los planetas alrededor del Sol. Pero como Nicolás Copérnico no tenía la manera de demostrar que la Tierra giraba, y Nicolás Copérnico tuvo muchos defensores: Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, ¿no? Giordano Bruno, entre otros, que señalaban que la Tierra se movía.
pero como no podían demostrar, sus libros fueron arrojados a los libros prohibidos, ellos tuvieron una persecución religiosa, ¿no? Entonces, una represión, por lo tanto, se escondían pues para reunirse. Y no, inclusive Galileo Galilei estuvo preso un año por decir que la Tierra se movía y pudo lograr su libertad haciéndose pasar como orate. En cambio, Giordano Bruno no. Giordano Bruno muere quemado en la hoguera en el año de 1602 por decir que la Tierra se movía. Fue una muerte injusta. Y en el año de 1986 el Papa Juan Pablo pide perdón a su familia. O sea, él muere en 1600 y el Papa pide perdón en 1986. ¿Cuántos años después? ¿No? Porque fue una muerte injusta. Porque predominaba la teoría de Claudio Ptolomeo. La Tierra es estática, la Tierra no se mueve, pero la Tierra se movía, pero no había la manera de demostrarlo. Cuando recién se demuestra que la Tierra gira, ahorita vamos a llegar ahí. Entonces, entonces, no te olvides, teoría que señalaba que la Tierra es un cuerpo estático que no se mueve, Claudio Ptolomeo, geocentrista. Él es aproximadamente del año 400 antes de Cristo. Pero la Tierra se mueve y la Tierra gira conjuntamente con los planetas, como podemos ver en la imagen, alrededor del Sol en una trayectoria orbital de forma elíptica. Esto lo estableció Johannes Kepler, defensor de la teoría de Copérnico. La Tierra gira conjuntamente con los planetas de forma elíptica en su trayectoria orbital. Teoría heliocentrista, Nicolás Copérnico señalaba que la Tierra gira. Ahí está Copérnico. Pero recién en 1851, con el experimento del péndulo de Foucault, se comprueba científicamente que la Tierra gira sin vibrar y sin oscilar, que el hombre no tiene sentido de la misma rotación, el hombre no tiene sentido de la misma rotación. Esto fue un experimento físico-matemático. Bernard Foucault era físico matemático y él colgó una bola de plomo de 60 kilos de la parte más alta de la bóveda de una iglesia y lo observó durante 48 horas, ¿no? Claro, él hizo otros cálculos físicos, pero ese fue el experimento que demostró que la Tierra sí gira. Miren, Galileo Galilei muere en 1543. 1543 muere, perdón, Nicolás Copérnico. Galileo Galilei muere unos añitos después. Nicolás Copérnico muere en 1543 y sus libros se publican pasándolo al año 1800, porque recién en 1851 se comprueba que giraba la Tierra, ¿no? Que giraba la Tierra. Y la Tierra gira, si no, no existiría el día y la noche. Bien. La Tierra va a tener dos movimientos principales, el de rotación y el de traslación. Vamos a dar inicio al de rotación. El de rotación lo realiza sobre sí mismo, sobre su propio eje, gira de oeste a este, no te olvides, en sentido antihorario apreciado del polo norte, pero de nuestro polo sur sería un sentido horario, ¿no? La Tierra gira, no te olvides, de oeste a este. ¿Y por dónde sale el Sol? Por el este. Por lo tanto, todos los continentes, países ubicados más al este amanecerán primero. ¿Cuál es el continente entonces que amanece primero en la Tierra? A ver. Asia. Oceanía, Oceanía, ¿no? Está Fiji, está Tonga, está Tuvalu, está Kiribati, están las Islas Marshall, está Nueva Zelanda, está Australia. Ellos son los países de Oceanía que amanecen primero, posteriormente Asia, ¿no? Porque ahí están estas islitas. Entonces, la Tierra gira de oeste a este. La Tierra no va a tener la misma velocidad en su movimiento de rotación. Va a girar a una velocidad de 28 kilómetros por minuto o 1609 kilómetros por hora. Esto es en el Ecuador, en latitud cero, pero en los polos, la velocidad es cero, es nula. La mayor velocidad es en el Ecuador. Por lo tanto, el departamento que está más cercano al Ecuador en Perú es Loreto. Loreto tendrá mayor velocidad de rotación y el departamento que está más al sur de Perú es Tacna. Tacna tendrá menor velocidad de rotación porque esta velocidad
es en el ecuador. En los polos es nula. En los polos la velocidad se torna nula, se torna cero. Bien. Ya el de traslación lo vemos de ahí, pero vamos a comenzar con el de rotación. ¿A cuánto tiempo demora la Tierra? 23 horas, 56 minutos, 4 segundos en girar en torno a sí misma. La principal consecuencia del movimiento de rotación es la producción del día y la noche. La Tierra va girando por cada hora 15 grados de arco hasta completar en 24 horas 360 grados. 15 por 24, 360 grados, lo que corresponde a día y noche, ¿no? 12 horas de día, 12 horas de noche. Mientras va girando sobre sí misma, un hemisferio será iluminado por el sol y el otro estará a oscuras. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita en nuestra tarde prácticamente, ya vamos a terminar la tarde y entraremos a la noche. Pero ya yo quiero saber qué hora es en Fiji, en Tonga, Kiribati, Tuvalu. Ellos tienen 17 horas más que Perú. Si en Perú son 5 y 14, allá serán 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Más o menos 10 de la mañana, pero ¿de qué día? Del día viernes. Mientras que nosotros recién vamos a terminar el jueves, ellos ya están viernes, ellos tienen más horas, porque como la Tierra gira de oeste a este, entonces ellos amanecerán primero, celebran un nuevo año primero. ¿Qué departamento de Perú amanece primero? Acá en Perú, ¿qué departamento amanece primero? Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios amanece primero y atardece primero. ¿Qué departamento amanece después? Amanece más tarde y también atardecerá más tarde. Piura. Piura, correcto. Esos son los dos departamentos extremos de Perú, ¿no? Entonces, esta es una de las principales consecuencias. Bien. Tenemos varias clases de día. Día sideral dura 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. Ese es el tiempo que emplea en torno a sí mismo en girar en torno a su eje. El día solar se toma en consecuencia cuando los rayos ingresan con más fuerza, que es a partir del mediodía, 24 horas, 3 minutos, 56 segundos. Y el día civil es el día que marca nuestro reloj. Es nuestro tiempo que manejamos. Se inicia a las 00 horas y culmina a las 24 horas, ¿no? Esta es la principal consecuencia, el día y la noche. Segunda consecuencia, lo que acabamos de ver, en el Ecuador se produce la fuerza centrífuga que ensancha el Ecuador. En los polos, la gravedad produce la fuerza de entrada centrípeta que achata los polos. Esto es consecuencia de que la Tierra está girando y tiene más velocidad en el Ecuador, 28 kilómetros por minuto o 1609 kilómetros por hora. Pero en los polos la velocidad es totalmente nula, cero. Como la Tierra está girando, vamos a tener 4 puntos básicos para orientarnos: norte, sur, este y oeste. Pero también tenemos los colaterales: noroeste, noreste, suroeste, ¿no? Sureste. Los subcolaterales: noroeste, sur, suroeste, norte, y así en total son 32 direcciones que aparecen en la rosa náutica de los vientos. 32 direcciones que aparecen en la rosa náutica de los vientos, puntos básicos para poder orientar, ¿no? ¿Cuál es el departamento más al norte de Perú? Loreto. Más al sur de Perú, Tacna. Más al este, Madre de Dios. Más al oeste, Piura, ¿no? Puntos cardinales. Esta consecuencia, el aparente movimiento del Sol y de las estrellas, es lo que conllevó a Claudio Ptolomeo a establecer su teoría geocentrista. La Tierra no se mueve, la Tierra es estática y es el Sol quien gira alrededor. Porque en la mañana vemos, generalmente esto se ve en otoño y verano, ¿no? Nosotros vemos en la mañana el Sol salir por el este y paulatinamente van pasando las horas, lo vemos ocultarse por el oeste, pero es el aparente movimiento de las estrellas del Sol, porque la Tierra está girando, ¿no? Esto es consecuencia del movimiento de rotación. El efecto Coriolis fue establecido por Gaspar Coriolis, meteorólogo, en 1835. Él establece
que debido a que la Tierra tiene una mayor velocidad en el ecuador, los vientos y corrientes marinas se van a desviar en el norte a la derecha y en el sur hacia la izquierda, se van a desviar. ¿Por qué en el norte se desvían a la derecha? Porque el norte también tiene más masa continental que el sur, mientras que nosotros que vivimos en el sur tenemos más masa oceánica. Esto influye. ¿Por qué influye? Porque los que tenemos más masa continental, los continentes se calientan y se enfrían hasta 2 veces más rápido que las masas oceánicas. Entonces, las masas oceánicas actúan como un termorregulador, sino como tenemos el ejemplo del lago Titicaca en el altiplano de 3812 y Juliaca es la ciudad más poblada de Puno que vive ahí en el lago Titicaca. Si no hubiera el lago, las temperaturas estarían llegando 15, 20 grados bajo cero, serían demasiado frías y no podrían vivir mucha gente por el frío. Pero el lago Titicaca, ¿qué hace? Absorbe en el día la energía y en la noche la libera. Y yo que he estado varias veces en Puno, que he ido a visitar y que he estado también en el lago, en la isla Taquile, no es un frío así que, ay, que me congelo. Más frío he sentido en la puna de Huánuco, en la puna de Ayacucho. Ah, ahí sí es a morir, ¿ah? Se te congela todo. Ahí sí se siente el frío, lo que es frío. Pero en Puno no, por el lago Titicaca, ¿no? Claro que hace frío, pero no hacia el exageramiento que hay que nos congelamos, ¿no? Entonces, los vientos y corrientes marinas se desvían en el norte a la derecha y en el sur hacia la izquierda, ¿ya? Efecto Coriolis. Si decidimos lanzar un objeto desde el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, en Emiratos Árabes Unidos a 828 metros, el cuerpo, el objeto no va a caer vertical, sino perpendicular debido a que la Tierra está girando. Y también cuando tú te lances de un helicóptero en tus entrenamientos, tu caída no va a ser vertical, sino va a ser inclinada debido al movimiento de rotación. Y la Tierra por cada hora va a girar un arco de 15 grados. Divido 360 entre 24, me da 15 grados. Por cada hora la Tierra gira un arco de 15. 15 por 24, 360 grados. Sí, dígame, Raizer. Me hizo una pregunta. Para que ocurra la desviación de un objeto en caída libre, la altura tiene que ser, o sea, el edificio donde saltemos tiene que ser bien alto. Sí, porque si nosotros decidimos tirar un objeto de un piso, por ejemplo, de un cuarto piso, un quinto, un sexto, hasta un séptimo, va a caer vertical. Va a caer vertical. He visto caer un gatito creo que de un sexto piso, y el gatito ha caído paradito, ¿ah? Y no ha muerto, ha sobrevivido, ¿no? Porque sí tienen 7 vidas. Pero esto es grandes alturas. Estaríamos hablando, pues, ¿no? De 200 metros, 300 metros, ¿no? Más o menos a partir de ahí ya se podría ver. El Burj Khalifa tiene 828 metros. A mayor altura es mayor la desviación. Bien, estas serían las consecuencias del movimiento de rotación. Hemos visto producción del día y la noche, puntos cardinales, ensanchamiento ecuatorial, achatamiento polar, aparente movimiento del Sol y las estrellas, efecto Coriolis, ¿no? Que se desvían los vientos y corrientes marinas. Se desvían, ¿ah? Al norte a la derecha y al sur hacia la izquierda. Recuerde que en el norte es sentido antihorario y en nuestro hemisferio es sentido horario. Horario, ¿no? Es como un alumno me decía, Miss, entonces eso se explica lo que Bart Simpson quiso en un capítulo, dice que quería ver a dónde, cuando bajaba la palanca del baño, para dónde iba, si estaba en el norte o en el sur. Pues puede ser, porque en el norte se desvía a la derecha y en el sur se desvía hacia la izquierda, ¿no? Bien. Tenemos el campo magnético de la Tierra. La Tierra es como un imán, es energía. Nosotros somos energía. Nos hemos chocado alguna vez el codo con una mesa, con un fierro y hemos sentido la descarga eléctrica, o pueden ser las rodillas. O a veces agarras algo, no toscamente, y sientes que te pasa como descarga eléctrica. Igual, la Tierra es energía y tiene que botar toda esa energía que fluye desde el interior. Se activa su campo magnético. Antes se creía que el campo magnético estaba en el mismo polo norte y en el mismo polo sur. Hoy se sabe que tienen una separación de arco de 11,5 grados. Eso también vino en San Marcos. La pregunta era, ¿cuánto es la separación de arco desde el polo norte, polo sur, a sus campos magnéticos terrestres, ¿no?
¿Cuánto es la declinación de arco? ¿Cuánto es? 11,5 grados de separación. Y 15 grados es una hora, o sea, están prácticamente minutos separados. En el polo norte es 100 grados oeste en la isla Nova Canadá, y en el campo magnético sur está a 54 grados en la Tierra de Adelaida, en la Antártida. Esta energía fluye porque la Tierra, mediante sus erupciones volcánicas, mediante su activación de su campo magnético, mediante sus movimientos sísmicos, libera la energía. Y nosotros somos un país altamente sísmico y altamente volcánico. Formamos parte del cinturón de fuego del Pacífico, que comprende todos los países ubicados en América Oeste y todos los países ubicados en Asia y Oceanía Este. Y Venezuela ha ocurrido un gran terremoto porque también está dentro de esa zona del círculo, aunque no era muy común que ocurriera, ¿no? Porque los países que ocurrían más movimientos sísmicos, terremotos, era Ecuador, Perú y más que todo Chile, porque Chile siempre ha registrado más movimientos sísmicos, ¿no? Pero esperemos que no nos reciba uno fuerte. El año pasado tuvimos uno bien fuertecito de 6,4, el 15 de junio, que fue justamente un día de padre, un domingo, ¿no? Fue fuertecito, ¿no? Y tuvimos, creo que, 6 víctimas mortales que murieron, pero ahora Venezuela, miren cuánta gente, realmente es una destrucción, cómo se han caído los edificios, así como un castillo de naipes, ¿no? Bien, entonces esta es la activación del campo magnético, otra consecuencia del movimiento de rotación. Con eso estamos terminando el movimiento de rotación. En la actualidad, la exposición continua o prolongada de fotografías a nuestro planeta tomadas desde el espacio demuestra el movimiento de rotación. Esta es una foto real, día y noche. Ya vamos a llegar nosotros a la noche, ¿no? Mientras que otros ya están de noche y otros también ya están de día, como los países ubicados en Asia y Oceanía. Bien. Terminamos la Tierra, rotación, y ahora vamos a pasar a traslación. El movimiento de traslación es el movimiento pues que va a realizar la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Eh, este movimiento fue explicado en su teoría heliocentrista por Nicolás Copérnico, reforzada por Johannes Kepler, Isaac Newton, ¿no? Giordano Bruno, que muere quemado en la hoguera por decir que la Tierra se movía. La Tierra, al girar alrededor del Sol, va a emplear un tiempo de 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos, ¿no? Ahí podemos ver a nuestro planeta Tierra. La Tierra está girando alrededor del Sol y va a mostrar sus dos posiciones. Podemos ver, nunca va a cerrar en su trayectoria, pero en un momento está más lejos y en otro momento está más cerca. Cuando la Tierra se encuentra más cerca al Sol en su movimiento orbital, se llama perihelio. Y cuando la Tierra se encuentra más alejada del Sol, se llama afelio. Esta es la trayectoria orbital establecida por Johannes Kepler. Johannes Kepler en su segunda ley decía que cuando la Tierra se encuentra más cerca del Sol, registrará una mayor velocidad que cuando está en afelio, más alejada del Sol. Bien. Los planetas giran, sí, conjuntamente en su trayectoria orbital alrededor del Sol en una trayectoria de forma elíptica, ¿no? De forma elíptica. Bien, ahí podemos ver. Un minuto, por favor.
Bien, ahora sí. Como ya les dije, la trayectoria orbital se denomina órbita, forma de la órbita elíptica, y se va a desplazar a 30 kilómetros por segundo o 1770 kilómetros por minuto. En cambio, en el de rotación era 28 kilómetros por minuto y 1609 kilómetros por hora, ¿no? La Tierra va a emplear 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos, ¿no? Recuerden que se va a establecer tres clases de día, porque estas 5 horas, 48 minutos, 45 segundos se van acumulando y cada 4 años nos va a producir el año bisiesto, que se le agrega al mes de febrero que tiene menos días. Esto ocurre desde el año 1582, cuando el Papa Gregorio XIII hizo una modificación del calendario. Nuestro calendario que nosotros manejamos, que somos de un país de Occidente, somos occidentales, es el calendario gregoriano, ¿no? Del Papa Gregorio XIII. Se modifica y se establece que cada 4 años, pues se le va a agregar lo restante al mes de febrero. El 2024 fue bisiesto, tuvimos 366 días, ahora será bisiesto el 2028. Las consecuencias del movimiento de traslación es la sucesión de los años. El año que se pasa ya no regresa, ya no podemos detener el tiempo, ¿no? Tenemos año solar o trópico, que va a equivaler al tiempo exacto que emplea la Tierra en girar alrededor de la estrella más cercana, que es el Sol. Luego tenemos el año civil, el año que manejamos nuestro calendario gregoriano, 365 días. No es sino el año astronómico adaptado a la hora legal de cada país según el uso horario al cual pertenece. Perú pertenece al uso horario 75 grados longitud oeste. Nuestro país trabaja con el meridiano uso horario 75 grados. Ese es el que rige toda la hora de todo nuestro país. Y el año bisiesto que corresponde a 366 días, ¿no? Y se le agrega febrero. Siguiente consecuencia es el aparente tamaño del Sol, lo que acabamos de ver. En perihelio, cuando la Tierra está más cerca al Sol, vamos a verla más grande al Sol, porque está más cerca, ocurre en los primeros días de enero. Y en afelio, el momento en que la Tierra está más alejada del Sol, ocurre en los primeros días de julio. Y por eso es que al Sol lo vemos pequeño, o a veces ya ni lo vemos por la nubosidad, por la neblina, ¿no? Por ejemplo, hoy día para nada he visto, bueno, donde yo estoy, he visto para nada el brillo solar. Entonces, consecuencia del movimiento de traslación, el perihelio, tierra más cerca al Sol, afelio, tierra más alejada del Sol. En perihelio estamos en verano, en afelio estamos en invierno. ¿Y cuándo será otoño y primavera? La distancia media, que es aproximadamente 150 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros. Segunda consecuencia. Tercera consecuencia, como la Tierra gira de manera inclinada, de forma inclinada, la energía del Sol llega de forma no desproporcional. En el Ecuador va a llegar de manera vertical, en los trópicos va a llegar de manera perpendicular y en los polos va a llegar de manera inclinada tangencial. Por eso es que la zona de los polos son zonas frías, la zona de los trópicos son zonas templadas, la zona del Ecuador son zonas cálidas, son zonas más tropicales. Nosotros estamos cerquita al Ecuador y deberíamos tener todo el Perú el clima que tiene la selva tropical, cálido, húmedo y lluvioso, pero no tenemos ese clima, todo lo tiene la selva y el resto de departamentos tenemos diferentes climas por la cordillera de los Andes, por la corriente de Humboldt que rompen con la tropicalidad, ¿no? De 0 a 23 grados 27 minutos, es decir, del Ecuador a los trópicos, es una zona cálida, tórrida, los rayos llegan con más fuerza. Del trópico de Cáncer al círculo polar ártico y del trópico de Capricornio al círculo polar antártico es una zona templada, no tan fría ni tan caliente. Y del círculo polar ártico al polo norte y del círculo polar antártico al polo sur es una zona fría, gélida, glacial, ¿no? Los rayos llegan muy inclinados o simplemente casi no llegan. Casi no llegan. Bien.
Siguiente consecuencia. El sol de medianoche o también conocido como día artificial. Este fenómeno lo van a experimentar la zona de los círculos polares colindante con los polos. Como la Tierra gira inclinada, entonces los rayos llegan demasiado inclinados y un polo estará totalmente de día por 24 horas por un periodo de 6 meses y el otro polo estará totalmente de noche. Del 23 de septiembre al 21 de marzo, noche continua en el polo norte, el polo sur está de día, vive su día artificial. Esto se invierte. Ahora, del 21 de marzo al 23 de septiembre, noche continua en el polo sur, porque nosotros hemos entrado al invierno, o sea, ahorita el polo sur está totalmente de noche. Hasta septiembre, que vamos a entrar a la primavera y ahí ya el polo sur va nuevamente a estar de día. Y ahorita el Polo Norte es el que está viviendo su día artificial. Nosotros estamos en invierno y los países europeos, los de América del Norte y los de América Central y prácticamente casi todos los países de Asia están en verano. Están en verano, por lo tanto el Polo Norte está viviendo su día. En Noruega prácticamente cuando es de día no se ve para nada, no para nada en la noche. En cambio, en invierno igual, ya no se ve casi para nada el día, o sea, es los que van a experimentar más, ya que Noruega está cerca prácticamente a los polos, ¿no? Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia, ellos experimentarán más ese día artificial o sol de medianoche que lo experimentan los círculos polares con los polos, colindantes con los polos. Bien, es otra consecuencia, es otra consecuencia, es otra consecuencia. Bien. Las estaciones es una de las consecuencias principales del movimiento de traslación. Las estaciones se van a aperturar por dos momentos astronómicos. Se van a aperturar por dos equinoccios y se van a aperturar por dos solsticios. Claro que se produce por el movimiento de traslación, la inclinación del eje, la forma de la Tierra, el paralelismo, ¿no? El ángulo, cómo llegan los rayos del Sol a la Tierra, serían las causantes de las estaciones. Se dividen en dos extremas, verano-invierno, intermedias, otoño y primavera. Así nos han enseñado siempre. Pero las estaciones se van a aperturar por dos momentos astronómicos que vamos a ver. Dos equinoccios y dos solsticios. Equinoccio significa días y noches de igual duración y solsticios días y noches de diferente duración. ¿Qué es el solsticio? Bueno, acá está bastante teoría, ¿no? Vamos acá y qué es un equinoccio. Lo vamos a explicar en los dibujos. En pocas palabras, el solsticio va a ocurrir cuando los rayos del sol inciden sobre los trópicos. Trópicos. Solsticio, días y noches de diferente duración. En verano más día, en invierno más noche. El solsticio boreal va a ocurrir cuando los rayos inciden en el trópico de Cáncer. Se produce el 21 de junio, o sea, hoy que estamos 9 de julio, los del norte están en su solsticio boreal, ¿no? Los rayos están incidiendo en el trópico de Cáncer. Y nosotros estamos en el invierno. Pero ¿cuándo vamos a estar nosotros en verano? Cuando los rayos incidan en el trópico de Capricornio, pero todavía el 21 de diciembre. Cuando ocurre un solsticio, se aperturan dos estaciones, verano e invierno. Solsticio, verano e invierno. ¿Dónde inciden los rayos solares? Trópicos. Equinoccio, días y noches de igual duración y va a aperturarse el otoño y la primavera. O sea, en equinoccio, otoño y primavera, otoño y primavera. Cada 21 de marzo y cada 23 de septiembre. Se va a producir los equinoccios de otoño y primavera, días y noches de igual duración. Pero lo voy a explicar mejor en el dibujo, ¿ya? Acá. Línea ecuatorial, primer equinoccio, 21 de marzo. Primavera y nosotros otoño. Cuando los rayos del sol inciden en la línea ecuatorial el 21 de marzo,
Los del hemisferio norte entran a la primavera y los del hemisferio sur entramos al otoño. Entramos al otoño. Hace poquito hemos terminado el otoño. ¿Por qué? Porque los rayos del sol ahora inciden en el trópico de Cáncer, produciéndose un solsticio. Ellos entran al verano el 21 de junio y nosotros entramos al invierno. O sea, ahorita estamos en invierno el 21 de junio. Perú ha terminado el otoño el 21 de junio porque ha pasado el invierno. Todos los del hemisferio norte han terminado la primavera y han pasado al verano. La Tierra sigue girando 3 meses porque las estaciones duran 3 meses. Bueno, acá se ha hecho mal el... Ahora nos vamos acá. Se da el equinoccio. De invierno, nuestro invierno lo vamos a terminar el 23 de septiembre, cuando los rayos inciden en la línea ecuatorial. Nosotros entramos a la primavera, ellos entran al otoño. 3 meses después, ahora los rayos incidirán en el trópico de Capricornio. Nosotros entramos al verano, ellos entran al invierno. Para que tú no te confundas, tú te tienes que aprender las fechas de las aperturas de las estaciones. Tú tienes que aprender que tu otoño inicia el 21 de marzo y los rayos inciden en la línea ecuatorial. Por lo tanto, se está aperturando el equinoccio de otoño para tu hemisferio, pero para el norte, el equinoccio de primavera. 3 meses después, se producirá el solsticio de invierno. Entramos al invierno el 21 de junio porque ellos entran al verano el 21 de junio, porque los rayos inciden arriba en trópico de Cáncer. A nuestro hemisferio llega muy inclinado y el polo sur estará de noche total, mientras que el polo norte estará de día total. Y así tienes que recordar que tu invierno va a terminar en septiembre, el 23, porque los rayos van a volver a incidir en la línea ecuatorial. Nosotros entramos a la primavera, ellos entrarán al otoño. Y tienes que recordar que tu primavera termina el 21 de diciembre porque comienza tu verano, porque los rayos inciden en el trópico de Capricornio. Y ellos entrarán al invierno el 21 de diciembre. Entonces, equinoccio, línea ecuatorial, otoño y primavera. Solsticio, verano e invierno, trópicos, Cáncer y Capricornio. A ver, si yo pregunto, hoy, 9 de julio, ¿qué estación tendrá Grecia, Atenas? Hoy, 9 de julio, ¿qué me contestan? Hoy, 9 de julio. Primavera. Primavera. ¿Será primavera hoy, 9 de julio? Verano. Verano, porque hoy 9 de julio estamos nosotros en invierno. Hemos entrado al invierno el 21 de junio y vamos a estar en invierno hasta el 23 de septiembre. Por lo tanto, yo he dicho, ¿no? Grecia, Atenas está acá en el mar Mediterráneo, en Europa. Ellos están en verano, hoy 9 de julio. A ver, otra pregunta. El 9 de diciembre que celebramos el aniversario de la batalla de Ayacucho, que conmemora nuestra verdadera independencia del Perú después de 300 años de haber estado sublegados al yugo español. 9 de diciembre, mire, escucha, 9 de diciembre, ¿qué estación tendrá Cuba, La Habana? 9 de diciembre, ¿qué estación Verano. tendrá Cuba, La Otoño. Habana? El 9 de diciembre, correcto, Cuba tendrá otoño, porque nosotros todavía vamos a terminar nuestra primavera el 21 de diciembre. Yo he dicho 9 de diciembre. Por lo tanto, el 9 de diciembre, Perú todavía está en primavera y este país, Cuba, estará en otoño, ¿no? Correcto. Entonces, si tú te sabes las fechas de tus estaciones, no va a haber ningún problema en contestar las preguntas. Solo recordar, días y noches de igual duración, equinoccios. Días y noches de diferente duración, solsticios. Equinoccio, otoño-primavera. Solsticio, verano e invierno. Y recordarte las fechas, ¿no?
Es solamente practicar, porque aparentemente parece difícil. Ya, miren acá. Primer momento astronómico, solsticio austral, austral es sur, nosotros. Los rayos inciden en el trópico de Capricornio, nuestro hemisferio. Fecha 21 de diciembre. El hemisferio norte entra al invierno. El hemisferio sur, nosotros entramos al verano. 89 días de verano tenemos. Después de nuestro solsticio austral, viene el primer equinoccio. ¿Dónde inciden los rayos solares? Ecuador terrestre. ¿Cuándo es la fecha? 21 de marzo. Nosotros dejamos el invierno, perdón, acá estamos nosotros, el verano, y ahora entramos al otoño el 21 de marzo. Ellos dejan el invierno y pasan a la primavera. Tenemos 90 días de otoño. Luego viene el solsticio boreal, lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita estamos acá en el solsticio boreal. Ya hemos vivido esto. Estamos ahorita en el solsticio boreal. ¿Dónde están incidiendo los rayos del sol? Trópico de Cáncer. ¿Cuándo han incidido con más fuerza? 21 de junio. ¿Qué estación tiene el norte? Verano ahorita. ¿Qué estación tiene el sur? Invierno. Nuestro invierno va a ser más largo, 93 días, aunque este invierno va a ser un invierno tibiecito, pero hoy día se está haciendo frío, ¿no? Está haciendo friecito. Segundo equinoccio, Ecuador terrestre. ¿Cuándo? El 23 de septiembre. El norte entra al otoño, nosotros entramos a la primavera, 93 días. Entonces, recuerda, hemos estado en verano, después del verano hemos dejado ya el otoño y ahora estamos en el invierno. En septiembre recién, 23, entraremos a la primavera y de ahí ya nuevamente verano, otoño, invierno. Esa es la secuencia. Esa es la secuencia que no debes olvidar. Bien, es solamente estudiar, repasar, practicar y recordarte las fechas, porque si tú no te acuerdas las fechas de las estaciones, ¿no? Entonces ahí está el detalle, tenemos que practicar. Ah, que mi verano comienza el 21 de diciembre y ellos están en invierno. Que mi otoño comienza el 21 de marzo, ellos están en primavera. Que mi invierno comienza el 21 de junio, ellos entran al verano. Y que mi primavera comienza el 23 de septiembre, ellos están en otoño. Bien, a ver, vamos a ir a las preguntas. No es consecuencia de la forma de la Tierra. ¿Cuál sería la respuesta? La D. Variedad de flora y fauna no es consecuencia de la forma de la Tierra. Sí, porque la flora y la fauna, diferente flora y fauna debemos a la forma. Recuerda que la forma de la Tierra genera que los rayos no se distribuyan de forma proporcional. Pues hay diversidad. ¿Cuál sería? La D. La C no sería la D, distribución desigual de la luz de la energía solar llega de forma desproporcional. Formación del campo magnético. El campo magnético es una consecuencia del movimiento de rotación, no de la forma terrestre, por lo tanto sería la letra C. No es una prueba de la forma terrestre. No es una prueba. Lo demás sí son pruebas. La E. La La E, ¿No? La forma de los demás astros, esto es lo que estableció la escuela pitagórica. Ah, el número cero es el número perfecto. Vean la luna redonda, el sol redondo y decían sí. La letra C, los puntos cardinales es consecuencia del movimiento de rotación, no es prueba. La prueba es la foto tomada del Apolo 8, 1968. Eclipse lunar, prueba cósmica. Viaje de circunnavegación de Magallanes, prueba cósmica. La forma de los demás astros observaban la luna, el sol, las estrellas, Mercurio, Venus, redondo, ¿no? 3. El peso de los cuerpos aumenta
Esto tiene que ver con la gravedad. Recuerden que hay mayor gravedad en la zona de los polos porque están más cerca al centro de la Tierra, por lo tanto ahí hay más peso. En cambio, en la zona del Ecuador es más ensanchada, por lo tanto es más ligera, es menos peso. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta ahí? La A. No. La E, la E, la E. La E, cuando nos ubicamos en alta latitud, es decir, en la zona de los polos, estaremos más cerca al centro de la Tierra, por lo tanto, se pesará más. La E, la E. Alba, oriente. Alba es amanecer, quiere decir que en el oriente al este amanece primero. El alba es amanecer. Por lo tanto, ¿cuál será? La B. La La B. B, correcto. Ocaso occidente, ¿no? Se ve el ocaso, la puesta de sol, ¿no? El atardecer por el occidente, la B. Se ubica más al este, más al este. Oslo. Oslo es Noruega. Oslo es Noruega. Entonces, a ver, vamos a ver, Río de Janeiro es Brasil, Lima, Perú, Acapulco, México, California es, ¿no? Estados Unidos. Entonces, de todos estos países, ¿quién está más al este? Correcto es Noruega, Oslo, Noruega, Oslo, Noruega, Oslo. No es consecuencia de la rotación terrestre. La E. No, consecuencia sí, activación del campo magnético sí es consecuencia. La E, las La E. estaciones es de traslación. Las estaciones es de traslación. Astro que no experimenta movimiento aparente durante la rotación terrestre. Estrella polar. Júpiter. La estrella polar, porque recuerden que la mayor velocidad de rotación es en el ecuador, pero en los polos es nula, ¿no? Es nula, entonces la estrella polar está en el norte, entonces es nula ahí, ¿no? Ahí no. Cero, es cero la velocidad. 8. ¿En qué ciudad el sol sale y se oculta más tarde? O sea, Paita. amanece más tarde. A ver, Paita. Paita, correcto, Paita, porque Paita es Piura. Paita amanece después y atardece después, ¿no? Paita queda ubicada en Piura. Piura. Como la Tierra rota, cada uno de sus puntos superficiales va pasando sucesivamente frente al Sol, lo que va a determinar La E, la E. Enano. la E, la diferencia de horas. Va pasando por cada 15 grados de arco 1 hora, 30 2 horas, ¿no? 45 3 horas y así consecutivamente, ¿no? 10. Señale la afirmación falsa respecto al movimiento rotación. Falsa, dice. Determina los puntos cardinales, sí. Desvía los cuerpos, sí. ¿Genera vientos? No, los vientos No, se la C, producen la por C. la C, ¿no? Diferencia de presiones entre dos frentes, masas de aire caliente con masas de aire frío. Si la Tierra girara en sentido contrario, ¿qué pasaría? La C. Sería más tarde hacia el oeste. O sea, la Tierra gira ahorita de oeste a este. El Sol amanece por el este, ¿no? Al este es más temprano, pero si gira al revés, sería al revés. Sería más tarde hacia el este. ¿No? Porque siempre es más temprano hacia el este porque amanece primero, pero si gira al revés, sería más tarde hacia el este, ¿no? La D. Cuando el circo de iluminación pasa por Huancayo, Junín, ¿qué ciudad del Perú estará ya de noche? ¿Quién Puerto está más al Montt. este? De Puerto Maldonado, ¿no? Puerto Maldonado. Se ve el alba desde la ciudad de Bombay, la India. ¿Qué ciudad puede estar aún de noche? Damasco. Damasco, correcto, Siria, ¿no? Siria, correcto, Siria. Katmandú es Nepal, este es China, Taipei, Hong Kong también está por China. Damasco, que sería Siria, Damasco.
Si la velocidad de la Tierra en rotación fuese mayor y la densidad menor, o sea, la Tierra, dice, La B. se girara más rápido, ¿no? Sería la letra E, aumentaría el ensanchamiento ecuatorial, ¿no? La Tierra sería más ensanchada, la E. Lista de países ordenados según la trayectoria aparente del Sol de este a oeste. No puede ser la A porque Nueva Zelanda está más al este que Australia, ¿no? Entonces, sería, ¿no? Aparentemente, primero sería Nueva Zelanda, después sería Australia, ahí sí sería. Por lo tanto, sería Corea del Sur, China, Afganistán, ¿no? ¿Quiénes están ubicados más al este? La E. Único lugar de la Tierra donde la duración del día iluminado tiene la misma duración que la noche durante todo el año. La línea ecuatorial. No, pero me está diciendo día artificial, día artificial. No, no puede ser. Entonces sería la zona del polo La A. norte, ¿no? En la zona de los círculos polares colindantes con los polos se produce el día artificial o sol de medianoche. 17. Es una consecuencia del movimiento de traslación. El día artificial, ¿no? El día artificial, traslación, el día artificial. Cuando los rayos solares caen perpendicularmente sobre el trópico de Capricornio, ¿en qué lugar se inicia el verano? O sea, Lima, trópico de Capricornio. Lima, En Lima, en nosotros, pues, trópico de Lima. Capricornio entramos. ¿Por qué no es Caracas? Porque Caracas está en Venezuela, pero está por encima de la línea ecuatorial. Es país de América del Sur, pero está por encima de la línea ecuatorial. Lima, nosotros entramos al verano. Walter es un residente egresado, es un reciente egresado de la carrera de química y debido a sus altas notas ha sido becado para estudiar en Rusia. Si sus clases empiezan el 1 de enero, la ropa a llevar debe ser adecuada para qué estación. Nosotros entramos ya en 1 de enero, estamos en En invierno. verano, por lo tanto Rusia está en invierno, ¿no? Rusia está en invierno. Rusia está en invierno. El 17 de septiembre, ¿qué estación vive Atenas, Grecia? Atenas, Grecia. Verano. 17 de septiembre, nosotros estamos primavera. Primavera. nosotros estamos en primavera, entonces nosotros entramos a la primavera todavía el 23 de septiembre. ¿Ya? Entonces, el 17 de septiembre todavía estamos en invierno y Atenas estará en verano, ¿sí? Porque todavía no estamos en primavera, nosotros estamos en el 23, estamos en invierno, por lo tanto, Atenas está en verano. La causa principal y directa de la asociación de las estaciones del año es la La D. inclinación, ¿no? La D, la inclinación del eje terrestre gira inclinada y se producen las estaciones. Durante el solsticio austral, esos son bastantes preguntas. Durante el solsticio austral, estamos en verano, nosotros estamos en verano, acuérdate Perú, solsticio austral sur. Sería invierno en Alemania, ¿no? En Alemania. Porque no estamos en verano, ellos están en invierno. Si en Australia comienza el invierno, entonces se puede afirmar correctamente que Se producen sus se produce un solsticio, ¿correcto? Se produce un solsticio, ¿no? Porque Sudáfrica también está en invierno, España está en verano. Bien. Los cambios de estación no se perciben en qué zona. Acá sí era lo que hace el momento. ¿Dónde tienen una sola estación todo el año? ¿Dónde llegan los rayos con más fuerza, con más incidencia? Tienen el verano perpetuo. Templado. No. en las zonas ecuatoriales. En las zonas ecuatoriales, en el Ecuador, los rayos llegan con más fuerza, con más intensidad, y ahí tienen el verano perpetuo, ¿ya? Establezca la relación de países que tienen simultáneamente la misma estación. Tengo que entrar al otro salón. Y ahí terminamos ya. La E, La D, enano. E. Eslovenia es Europa, República Checa Europa, Lituania del Sur, Rus, Malta también, por lo tanto ellos están en la misma
estación. Son países europeos. Ya la E, la E, la E. Sí, ya, sí, ahorita ya sale. La E. Ya. Bien, entonces ahí estamos terminando. Vamos a ver ahora si lo voy a guardar.